Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy esta fiesta del Corpus. Esta tarde habrá la celebración más solemne que la haremos a las 8 de la tarde, con una mini procesión y un poco de adoración, pero ahora teniendo misas seguidas es casi imposible de hacer. Y por la tarde también habrá en la catedral, delante de la catedral, la gran misa de Corpus y la gran procesión por Barcelona de Corpus Christi. Y es una fiesta, decíamos, un poco especial, porque es la repetición del Jueves Santo. De hecho, esta fiesta se celebraba precisamente el jueves, de recuerdo del Jueves Santo. Aquí en España había la tradición que el jueves anterior a este jueves era la fiesta, es todavía la fiesta de Jesucristo Gran Sacerdote, que se celebra solo en España y en algún país de América Latina. Y era el sentido del Jueves Santo. Se instituye también el sacerdocio, entender el sacerdocio de Cristo respecto al sacerdocio ministerial de los apóstoles, de los obispos y sus colaboradores, los sacerdotes. El jueves siguiente, o sea, este jueves pasado, tocaba Corpus, que es también revivir el Jueves Santo, pero desde el sentido estrictamente eucarístico, y no tanto del sacrificio en sí, sino de esta presencia real y substancial de Cristo en la Eucaristía. Todo esto, ¿por qué vino? Pues vino porque hubo una crisis en la Iglesia, una crisis fuerte, que es la crisis del siglo XII y primeros del XIII. Ese siglo XII donde hay un despiste general, dejádmelo decir, casi como el nuestro de nuestra época. Y muchos curas empiezan a perder la fe en la Eucaristía. Y vienen esos famosos milagros eucarísticos, de los cuales uno fue aquí en Cataluña y hubo otros cuantos, algunos en Francia, algunos en Italia. Aquí tenemos el del santuario del Sant Dubte, donde fue uno de estos milagros eucarísticos. Esos milagros que acostumbraban a ser, como el de Lanciano, que fue el más famoso en su época, pues el cura que viene no cree en la presencia real, no cree en la Eucaristía, y Cristo se hace presente transformando pues el pan en carne, el vino en sangre, algunos de esta forma, otros simplemente bien con la forma que empieza a sangrar, otras hay varios tipos de milagros, pero todos que tienen que ver con esta presencia real. Es el momento también en que justo en ese siglo XIII, a mediados del siglo XIII, está revolucionando la teología. Tenemos por una parte grandísimos teólogos, desde San Buenaventura a Santo Tomás de Aquino, pero con él muchos más,
Y a finales del siglo XII, ante esta crisis y primeros del siglo XIII, tenemos una figura, bueno, varias figuras, muchas importantes, pero una especialísima, San Francisco de Asís, devoto de la Eucaristía como nadie, y que se le pide revolucionar la Iglesia. Reconstruye mi Iglesia, le dirá en San Damián nuestro Señor a Francisco, el que será San Francisco. Y empieza esta renovación de la Iglesia en este momento de crisis. Y también por la intercesión de una monja famosa de la época, para hoy nosotros casi desconocida, aunque se sabe muy bien quién es y todo, pero digo a nivel popular desconocida, esta monja insiste al Papa. Y el Papa decide, ante esta multiplicación de milagros absolutamente reales, donde se ve, se nota y como un aviso a la Iglesia, hey, que Cristo y yo estoy presente realmente en la Eucaristía y estáis destruyendo la Eucaristía. El Papa decide hacer esta fiesta, una fiesta en la que se redescubra el valor infinito de la Eucaristía, su presencia, donde el tesoro más grande que tenemos es precisamente la Eucaristía, es Cristo realmente presente, como diría Pablo VI, real y substancialmente presente. Y para nosotros lo hemos de tener siempre claro. Ante esa mentalidad neoprotestante que entró en la Iglesia, sobre todo a raíz o justo antes del concilio y que se ha quedado en muchos, de que la Eucaristía es solo un signo. No, comulgamos a Cristo. Cristo está realmente presente. Y para comulgar a Cristo se comulga desde la gracia, no desde el pecado. Por eso el que está en pecado primero se confiesa. El que no está bautizado primero se bautiza y se comulga estando en gracia de Dios. Es aquello que decían los antiguos. Decían, es sacramento de vivos, no de muertos. Y quiere decir, no es que los muertos vayan a comulgar, sino los muertos a la gracia. El que está vivo en la gracia, ese comulga. El que está muerto a la gracia, en el pecado, no puede comulgar. O como nos decía muy bien este himno que hemos leído antes, el himno famoso que se llama así el Laudación, o sea, alaba, alma mía, alaba Sión a tu Salvador. Y decía, entre otras cosas, este alimento donde es Cristo presente, el que se nos da, sirve para dos cosas, para la vida y para la muerte, para la salvación y la condenación. Para la salvación a los que los reciben rectamente y en gracia, para la perdición los que lo reciben desde el pecado. Y dice que es curioso que lo mismo sirva para cosas tan diferentes, porque los sacramentos están hechos para nuestra salvación, pero recibir indignamente a Cristo lo es solo para nuestra condenación. De ahí la importancia del sacramento de la penitencia, del saber pedir perdón a Dios, de recibir a Dios en la Eucaristía con el alma realmente limpia, preparados a Cristo, lejanos del pecado, y recibirlo como alimento real y espiritual, un alimento que sirve para el alma. Tantas veces mucha gente dice, bueno, es que yo ya no siento nada, estoy lejano. Oye, te confiesas a menudo, comulgas si es posible cuando te enfríes, vas a misa y lees la palabra de Dios, la meditas y comulgas diariamente. Y Dios te hará salir de ese estado en el que estás. No, yo simplemente voy a la mía porque Dios me interesa realmente poco. Me interesa, sí, pero en el fondo poco. Y lo importante es soy yo y vivir mi vida. No tienes a Cristo en el centro. En teoría sí, pero en la práctica no. Pues entonces vamos mal. Cuando no somos capaces de nada, vamos mal. Cristo ha de ser el centro porque Él es esa presencia. Si aquí le llamamos a esto templo, que a mí no me gusta la palabra llamar a la iglesia templo, porque iglesia quiere decir allí donde se reúnen los que son de Cristo.
Ahí se reúnen los que son iglesia, por eso la llamamos iglesia. Pero si tiene sentido la palabra templo para esto es porque aquí, en la Eucaristía, tenemos realmente a Cristo eucarístico, a Cristo que se ha hecho pan y alimento para nosotros. Ese Cristo que en el momento en que viene a nosotros por la consagración es adorado, ese Cristo que será comido como alimento espiritual y real para cada uno de nosotros. Ese Cristo que después lo tendremos en adoración, porque es Cristo que merece ser adorado, Dios hecho hombre. Y a la vez será ese Cristo que llevaremos a los enfermos, a aquellos que no pueden venir y que quieren comulgar y recibirlo en sus casas. A ellos irá también Cristo Eucaristía, como hacían desde el primer siglo aquellos cristianos que estaban en la cárcel o que no podían ir a la iglesia, aquellos cristianos que deseaban recibir a Cristo, porque era viático, era para muchos también comer de Él como antesala de la vida eterna.